Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Me gustaría primero agradecer a Cafetería La Lectora por acogernos aquí hoy. También me gustaría dar las gracias a la editorial Libros de Cabecera por apoyar este proyecto y darle paso a él. Y por supuesto a los protagonistas de hoy, a Montse y Jorge, que son los autores del libro Al borde de un ataque de nervios. Yo soy Dani, soy fisioterapeuta, soy empresario, tengo una clínica en San Fernando hace más de 2 años y medio y como muchos de ustedes he tenido momentos de estrés, de angustia y de esas cosas que a veces nos llevan a estar al borde de un ataque de nervios. Aunque esto de moderar no sea lo mío, quiero darle las gracias a ellos por contar conmigo y poner mi granito de arena. Vamos a presentar a los dos autores, muchos de ellos ya lo conoceréis. Vamos a resumir un poco sus currículum, porque si no nos podemos llevar aquí toda la tarde entera. Montse es doctora en psicología, es especialista en terapia TREC. Y Jorge Calvo es doctor en ciencias empresariales y económicas y recién está aquí llegado de Tokio para estar hoy aquí con nosotros. Juntos han escrito este libro para entender qué nos lleva al estar en un ataque de nervios y cómo gestionarlo. Hoy no venimos a dar una conferencia, sino que va a ser más bien una charla cercana. Lo que vamos a hacer primero será hablar un poco sobre el libro y sobre su contenido. Luego, más tarde, lo que haremos será una pequeña dinámica con una tarjeta que tenéis todos ahí, ¿vale? Con las 11 creencias irracionales. Y por último, dejaremos un tiempo para hacerle alguna pregunta o lo que sea oportuno para los autores. La idea es que estemos aquí lo más cómodo posible y que podéis participar cuando os apetezca. Bueno, vamos al lío. La primera pregunta es algo que me da muchísima curiosidad y es que cómo una psicóloga y un economista se unen para escribir este libro. Hola, ¿me escucháis bien? ¿No me escucháis bien? ¿Ahora me escucháis bien? Es que estoy afónica desde esta mañana. Entonces, no son nervios, es mala suerte. Bueno, intentaré hablar, vocalizar lo más que pueda. Venga, a ver, Loli me dice que no, que fatal. Que no se me oye. Bueno, Jorge, vas a tener que explicar tú porque hemos... Ahora ya te subí. Ahora ya sí, mejor. Hay margen. Prueba. Hola. Bueno, te vas a pegar, como si no pasara. Bueno, pues, ¿por qué hemos escrito este libro, Jorge y yo? Es verdad, él es economista y su actividad profesional pues se centra ahora mismo en la enseñanza y en la consultoría. En la enseñanza en una escuela de negocios en Tokio y en la consultoría en todo tipo de empresas. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos de sus alumnos y de sus clientes tenían problemáticas, por no decir trastornos, que yo veía en la consulta pues, con mis clientes y con mis pacientes. Entonces, la idea surgió de ahí. Cómo aplicar el tipo de psicoterapia que se puede aplicar en todo el mundo, en cualquier edad y en cualquier entorno, y adaptarlo a ese ámbito profesional o laboral que tantas veces nos desquicia, ¿verdad? Pues cuando tenemos un jefe que nos amarga la vida, problemas con los compañeros de trabajo, problemas de presión, de querer dar la talla, de querer ser perfeccionistas, de que todo se bien, bueno, en fin, todo el tipo de problemas relacionados con la dinámica laboral. Entonces, ese fue el origen. Ahora Jorge le sonreará un poquito mejor. Bueno, pues poco más que añadir.
Yo que trabajo en transformaciones digitales desde hace 40 años, lo primero que recomendamos a una empresa cuando tiene que hacer una transformación digital es que llame al departamento de recursos humanos. Porque es difícil, es complicado, ante una incerteza de futuro, ante el miedo a lo desconocido. Y nos encontramos muy a menudo, tanto con nuestros alumnos en la escuela de negocios como con los ejecutivos y ejecutivas, de que la peor de las barreras es precisamente esta incertidumbre y esto atacarlo como una crisis profesional y personal de que yo no podré hacerlo, por lo tanto voy a ir desencadenado al fracaso. Y bueno, de ahí que hubiésemos empezado, pues Monse como experta en psicología, yo como sparring, diciendo, bueno, pues estas son las situaciones que nos hemos encontrado y procurando además que no fuese solo para empresa, porque esto no tiene que ver con empresas ni con culturas. Os puedo asegurar que en Japón pasa lo mismo. Lo que pasa es que ellos se callan. Pero pasa exactamente lo mismo porque somos personas. Entonces, intentamos escribirlo de manera que pudiese ser válido para cualquier persona que quisiese evitar entrar en esas situaciones, porque hay técnicas que es lo que vamos a hablar. Muchas gracias. Bueno, para quien no haya leído el libro todavía, si no me equivoco, se compone de tres partes. Una primera parte que nos explica un poco los fundamentos de la TREC y en qué consiste. Una segunda parte que son varios casos clínicos. Y una tercera parte que son una serie de herramientas o cliver para utilizarlo en nuestro día a día o para utilizarlo. ¿Es así? Vamos a ver, la primera parte del libro es una parte de fundamentos teóricos, es decir, para, digamos que sobreponerse a cualquier tipo de malestar psicológico, utilizamos una metodología que consiste en un protocolo muy específico y muy pautado. Entonces, explicamos en qué consiste este protocolo. Básicamente, porque no quiero alargarme aquí, extenderme para explicaros en qué consiste, pero la idea inicial es algo que habéis oído seguramente en muchos sitios, proviene de los estoicos y dice que no es principalmente aquello que sucede lo que nos perturba, sino nuestra interpretación al respecto. Entonces aquí la palabra clave es principalmente, porque por supuesto que el entorno influye y las condiciones desfavorables pues son propicias al malestar físico y malestar psicológico. Pero la actitud siempre es lo que marca esa diferencia a la hora de afrontar los problemas. Entonces, en esa primera parte del libro se explica cuáles son los elementos clave que tenemos que conocer para manejar las herramientas de la TREC. La TREC voy a explicar un poquito qué es. TREC es el acrónimo de terapia racional emotiva conductiva. Esto significa que incide la parte mental, racional, la parte emotiva, cómo nos sentimos, y en la parte conductual, cómo nos comportamos o cómo nos relacionamos. Voy a poner un ejemplo, que es el que pongo siempre, pero creo que es un ejemplo que es muy ilustrativo. Hay mucha gente que tiene miedo de hablar en público, o aunque la idea de hablar en público pues siente ansiedad. Y hablar en público no tiene por qué ser una presentación como esta. Puede ser pues, dar un discurso en una fiesta, por ejemplo, incluso leer en la iglesia. Yo he tenido pacientes que han venido porque querían leer en la iglesia y no se atrevían, les daba vergüenza. En fin, cualquier acontecimiento en el que tengas que hablar a un grupo de personas. A veces también, incluso personas conocidas. Entonces, experimenta ansiedad. Bien. El estímulo inicial sería tener que hablar en público, ¿verdad? Esa sería la situación. Entonces, lo que se experimenta, que sería en consecuencia de esa situación, es la ansiedad. Pero lo que nosotros vemos con la TREC es que no es la situación en sí lo que genera la ansiedad, porque si fuera la situación, todo el mundo sentiría ansiedad cuando habla en público, y no es así. Entonces, lo que marca la diferencia entre la situación y su consecuencia es todo el marco mental, toda esa percepción subjetiva que tenemos de la situación. Por ejemplo, yo ahora estoy muy tranquila, estoy muy contenta, estoy muy feliz, estoy viendo a gente que hacía años que no veía,
veo caras nuevas, que también pues es muy reconfortante. Entonces, para mí este es un momento dulce, que lo estoy disfrutando un montón. Ahora vamos a imaginar que yo cogí el micro y empezara, madre mía, y si me atasco, ¿qué van a pensar de mí? Y si digo alguna tontería, que a veces las digo, porque a veces tenemos lapsus lingüe y decimos algo que no queremos decir. Me estaban juzgando, me habré vestido bien, me habré vestido mal, estaré despeinada, estoy nerviosa, ¿se darán cuenta? Noto que me tiembla la voz, me suben las manos. Es decir, mi ruido mental, lo que yo me diga acerca de la situación, eso es lo que provoca que yo tenga una consecuencia emocional u otra. Estoy tranquila si percibo la situación como agradable, estoy muy intranquila e incluso hay gente que se cae, o sea, que se desmaya en una situación en la que piensa que está expuesta. Si empieza el Club de la Trek, nos llevamos aquí esta mañana. O sea, ¿está más o menos clara la idea? ¿Tenéis alguna pregunta al respecto? Si no, las podemos hacerlo. Vale, pues seguimos. Muchas gracias, Monse. Bueno, te he adelantado un poco, te lo iba a preguntar ahora en qué consistía la trek, pero yo creo que ya queda claro. Bueno, Jorge, desde tu experiencia en entornos de mucha presión, ¿qué crees tú que está ocurriendo, que nos pasa para llegar a ese punto de estar al borde de un ataque de nervios? Bueno, básicamente hemos crecido en la cultura de ser los mejores, ser los más fuertes, no ser débiles, no cometer errores. Y eso lleva a una tensión tremendamente grande. Y sobre todo, pues, cuando estás en entornos empresariales, que gestionas grupos o formas parte del equipo, ¿no? Porque tiene consecuencias para otras personas. Y esas consecuencias no son si lo haces bien o lo haces mal. Esas consecuencias son ya como lo estás viviendo. Si estás estresando a la gente que tienes a tu alrededor. Si llegas por la mañana y no sonríes, probablemente todo tu equipo estará pensando, bueno, ya estamos fracasando, la empresa cierra en 4 días, por lo menos, ¿no? Porque trabajamos con personas. Y más ahora que estamos con la inteligencia artificial de por medio, que no va a sustituir a las personas, ¿no? Entonces, esto se vive en el día a día. Y a veces nos olvidamos que de la imperfección vienen las nuevas experiencias. De los errores son caminos para el aprendizaje en la empresa, no todo está escrito sobre ti. Entonces, más que tratar situaciones, se trata de aprender de esas situaciones. Es decir, el problema no es la situación, yo tampoco soy el problema es cómo la afrontamos y cómo la vivimos. Y eso en la empresa lo tenemos cada día, en el cierre de balance, cuando contratamos gente, cuando tenemos que hacer una transformación. Pero nos pasa cada día en nuestras vidas, por la mañana, cuando planificamos, cuando nos viene un reto. Y es una lástima que por la cultura que hemos tenido, todo lo que signifique cambio lo vemos como un peligro. No lo vemos como una oportunidad de transformarlo en algo mejor, o si no podemos, al menos en una experiencia de conocimiento para por lo menos no volver a repetirlo. Muchas gracias. Vale. Bueno, hay otra cosa también que tengo intriga, yo creo que ustedes también. En el libro aparece una serie de casos clínicos. ¿Esos casos clínicos os lo habéis inventado? ¿Son casos reales o cómo ha sido esto? Para que no se tenga un breve descanso. Yo como profesor, si me pongo a hablar, doy 3 horas de clase, y esto sería muy aburrido. Si además sin una pizarra no me hago. Básicamente los casos son casos reales. Evidentemente, los dos trabajamos en entornos de alta confidencialidad, por lo tanto no hemos compartido información, pero sí lo que hemos seleccionado son los casos muy típicos para poder afrontar situaciones muy concretas y que sobre todo, como comentaba antes, que se puedan dar en la vida real, ¿no? Y entonces Monse pues, ha tirado de su experiencia estos casos y se han anonimizado. De manera... Sí. ¿Ya estás lista? Pues es que quería apuntar, es que si no se me olvidará. Los casos clínicos los hemos incorporado en el libro porque es la manera... ¿Se oye o no? Sí, sí.
es la manera en la que el lector se pueda dar cuenta de cómo se aplica la teoría. Entonces, la primera parte es la teoría. La segunda parte es cómo se aplica esa teoría en consulta. Entonces, es como si entras dentro de la consulta y ves todo el proceso que hace la persona. Bueno, claro, lo hemos tenido que reducir un poquito, ¿no? Pero esa es la idea del caso clínico, no simplemente contar historias. Y sí, son casos, los casos clínicos son reales, están anonimizados para que nadie sepa quién es, y además los protagonistas han dado su consentimiento. Hay que decir que todos han superado la situación. Sí. Con final feliz. Nadie los que son. Ah, digo los que son. Claro. Sí, eso. Bueno, Un poquito. es que son 6, 7, ¿no? Tenemos a alguien que es un Mario y un legado imposible. Es alguien que pierde a su socio en la empresa. Hay un problema generacional. El hijo del socio viene a la empresa y ya nos imaginamos qué puede pasar, ¿no? Un choque de 2 generaciones y 2 personas que se consideran propietarios, ¿no? El pasado, el construir sobre el pasado y el querer construir sobre el futuro, ¿no? Y cómo de casi destruir la empresa y realmente, literalmente, casi a punto de cargársela, pues pudieron empezar a trabajar juntos. Elena y la preocupación desmesurada, ¿no? Esto es que no hemos vivido todos, que no hemos tenido que hacer mañana una actividad o algo y no hemos dormido pensando que no va a funcionar, que lo tengo que hacer de esta manera. Pues es literalmente esa situación de una mujer que tiene que estar en constantes presentaciones precisamente y tiene la presión de quedar siempre bien. Alex y la adicción a las redes sociales, ¿no? Esto pues poca explicación necesita, ¿no? Ya sabemos que ve 240 vídeos en su iPhone, automáticamente lo podemos describir como un adicto. Y sabe mal decirlo, pero los señores de TikTok con su inteligencia artificial lo tienen calculado para que así sea, ¿no? Pues bueno, nos hemos encontrado pues casos de una dependencia muy alta a las redes sociales, pero no de manera pasiva, que sería ver vídeos, sino de una manera activa, de tener que ser protagonista en las redes sociales. Entonces sería el caso de un influencer, ¿no? Valeria y el miedo escénico, ¿no? Pues esto, el miedo a hablar en público, el miedo a no estar a la altura. Y hablando de altura, Antonio y el más de altura en alta dirección, ¿no? Una persona brillante, altamente cualificada, que siempre ha obtenido buenas notas en la carrera y demás, y que tiene miedo a morir de éxito. Sí, es constantemente promocionado en una multinacional y es llamado además para la central en Estados Unidos. Y Begoña y la velocidad del éxito emprendedor. ¿Quién no ha conocido a una persona joven, en este caso chef, con la presión que tienen los chefs hoy en día, de que si estrellas Michelin, que si tengo que cambiar el menú cada 4 semanas y todo esto? Pues es otro caso real que además cayó en adicciones muy peligrosas. Y finalmente, Lucía y la autocomplacencia sin límites, ¿no? Lucas y la autocomplacencia sin límite. Yo aquí os pondré un ejemplo que creo que con esto ya lo podréis entender todos. Trump. Mr. Trump. Nada más. El que está encantado de conocerse constantemente, que no le importa decir barbaridades, porque las lleva al límite, porque además consigue movilizar y es el perfecto de autocomplacencia. Y no, quería decir el síndrome, sí. ¿Vale? El narciso por naturaleza. Muchas gracias. ¿Hago una pregunta o pasamos? Vale. Estamos hablando de ámbito empresarial, de ámbitos de trabajo. Una pregunta que tengo sería, ¿esto que hablamos en el libro solamente se puede desarrollar en alguien que sea empresario o lo puede practicar cualquier tipo de persona? Mira, este libro, Jorge y yo lo hemos escrito porque pensamos que cubre un hueco, porque a los
CEOs, los managers y tal, que quieren dar esa imagen de fortaleza, de invulnerabilidad, etcétera, pues les cuesta mucho hablar de eso. Entonces pensamos que lo podemos decir a mucha gente y la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta en ese sector. Pero luego, bueno, y también lo hemos escrito juntos porque nos hacía ilusión escribir algo juntos. Entonces, claro, si nos hacía ilusión escribir algo juntos, él es economista, pues tenía que ser sobre el sector. Pero en la vida no la vivimos en compartimentos estancos. Entonces, en los casos clínicos se ve, por ejemplo, el caso de Mario y el mal de altura, pues es un hombre que va adquiriendo cada vez más responsabilidad, lo que significa que cada vez dedica menos tiempo a sus hijos y a su familia, que cuando llega a casa está agotado y no tiene ganas de hablar ni de contar los problemas, o que si cuenta los problemas, pues lo que escucha en casa es que ya estoy harta de escuchar esto, etcétera. Es decir, decía que la vida no son compartimentos estancos porque como vivimos en un aspecto o en un nivel, se irradia y se transmite en otros. En esto se ve, en los casos se ve cómo influye el malestar psicológico de cada uno de esos personajes en su vida familiar, las relaciones con la pareja, con los hijos, con los amigos, con la familia, etc. Por lo tanto, además es que la TREC no nació para ser aplicada al ámbito empresarial. La TREC fue la primera psicoterapia cognitiva conductual que se creó en 1956 y a partir de ella se han desarrollado todas las demás. Ahora mismo hay más de 200 psicoterapias cognitivas, pero esa fue la original, entonces abarca absolutamente cualquier tipo de malestar. Muchas gracias, Monse. Bueno, ahora me gustaría compartir con ustedes una pequeña experiencia personal. Yo hace más de un año y pico que conocí la TREC gracias a Monse y desde entonces puedo decir sin exagerar que mi vida ha cambiado muchísimo. No porque ahora no tenga problemas, porque sea todo ahora de color de rosa, sino porque he comprendido cómo funciona mi mente, cómo yo puedo elegir qué pensamientos tengo y al elegir esos pensamientos puedo decidir un poco cómo me siento en ese momento. Hoy me siento mucho más preparado para compartir cualquier tipo de situación. Cuando aparece una emoción o una sensación que me hace sentir mal, puedo estar o que me dure menos tiempo, que sea de una intensidad menor. Y este es un poco, ¿no? Es el proceso de este libro, lo que nos comenta Jorge Monse. Que no cambia, normalmente no cambia nuestro entorno, sino que lo que cambiamos somos nosotros y cómo nosotros nos envolvemos con ese entorno que se nos presenta. Entonces, bueno, yo podría hacer un caso clínico de este libro, así que bueno, si hay alguna vez parte 2, pues aquí tenéis un protagonista. Gracias. Sí. Claro, os estamos dando, creo, una idea muy vaga, ¿verdad?, de lo que es la TREC, porque os decía antes que no nos podemos extender aquí. Pero este cambio que ha experimentado Dani y las personas que han hecho este proceso, si lo tuviera que resumir, diría que lo que se gana es autoconfianza. Entonces, hay muchas personas que, la mayoría, diría, un 90 y muchos % de personas que acuden a demanda psicológica no tienen un problema objetivo y real, del tipo están desahuciados, por ejemplo, sino que vienen con problemas cotidianos existenciales respecto al existir. Estoy muy preocupado, tengo mucho ruido mental, duermo mal, me duermo rápido, pero luego me despierto varias veces por la noche, me siento inseguro, no sé qué hacer con mi vida. Es decir, son problemas del existir. Entonces, os decía que ganar autoconfianza consiste básicamente en tener claridad mental
Y eso se consigue utilizando la mente, es decir, la mente siempre va en piloto automático. Nosotros hablamos del libro de un cavernícola, que es este muñequito que tenéis aquí en estos tarjetones que os he mostrado. Y el cavernícola es nuestro cerebro más primitivo, que siempre nos hace estar en alerta ante cualquier situación vivida como una amenaza. Y una amenaza puede ser, pues, igual pierdo el trabajo, igual no me renuevan el contrato, igual estoy enfermo, igual mi relación de pareja no va bien, igual a mi hijo le puede pasar cualquier cosa. Son amenazas que generan mucho ruido mental. Y como no nos han enseñado de pequeñitos a entrenar la mente para utilizarla, pues nos dejamos llevar, eso que dicen ir en piloto automático, por ese ruido mental, que lo que genera es un estrés impresionante, porque son adrenalina por las nubes y a partir de ahí al volver un ataque de nervios. Entonces, hay una manera de usar la mente. La mente está ahí para usarla, no solamente para aparecerla. Y esa, digamos que es la manera. Por lo tanto, más que un problema de autoestima, que es lo que suele decir la gente cuando va con suerte, es que tengo la autoestima baja, por ejemplo, o me falta autoestima. La autoestima solemos tenerla relacionada con los logros, con los éxitos. Si todo me va bien, si consigo lo que quiero en cualquier aspecto de mi vida, mi autoestima está por las nubes. Pero eso es muy peligroso porque no siempre conseguimos lo que queremos y a veces nos normal por causa nuestra o por responsabilidad de cualquier otro elemento que intervenga. Por lo tanto, nosotros más que hablar de autoestima, lo que buscamos es generar, desarrollar autoconfianza, que no significa tener la certeza de lo que va a pasar, sino de tener la confianza de que venga lo que venga, lo sabré gestionar. Bueno, y además, a hablar de la tercera parte, el método Clever, hemos descrito lo que es la TREC, hemos presentado algunos ejemplos que además están novelados, o sea que es realmente interesante porque lo que se trata es que sea fluido y que pues, la lectura resulte interesante. Pero claro, compartir sin enseñar sería casi gratuito. Entonces la tercera parte es un método que ha desarrollado Monse, que hemos probado, que es el método Clever, que nos permite identificar de una manera muy sencilla estas situaciones que nos van a poner en alerta, en estrés, que hacen sacar este cerebro reptiliano que tenemos aquí detrás, que nos dice que cualquier cosa que sea cambio es un peligro, ¿no? Y sobre todo, pues, cómo analizarlas y utilizarla ahí una palanca precisamente para poder seguir de una manera tranquila y sin ansiedad y todo eso. ¿Quieres mencionar lo que es el Clever, rápidamente? ¿No? Bueno, pues vamos a las preguntas, que si no se vamos a aburrir a todos. Perdón, es que estoy sin voz. No, ha sido más contradictorio. Ha salido de economista. Vamos ahora a hacer una pequeña dinámica, ¿vale? Todos tenéis una tarjeta como esta en vuestras manos. Estas son las 11 creencias irracionales de Albert Ellis. Vamos a comentarlas un poco y vamos a debatir un poco sobre algunas de ellas, ¿vale? Que no tengo tarjeta. Ahí. Ah, vale. Si no os importa, voy a empezar leyendo una vez. Por alusión. A mí la que más me llama la atención o la que más me gusta es la número 7, ¿vale? Que dice, mi pasado determina completamente mi presente y mi futuro. Y de esto, de ser así, estaríamos eternamente condenados, ¿no, Monse? Voy a poner un ejemplo del día a día. Como he tenido varias relaciones de pareja y todas han acabado mal o no han acabado como yo quería, pues tengo tendencia a pensar que nunca voy a tener una relación de pareja satisfactoria. Entonces viene esa segunda derivada de es que todos los hombres son iguales, es que todas las mujeres son iguales histéricas. Esas son creencias irracionales. Entonces lo que hacemos es revertir esa forma de pensar para cambiar la creencia. Estas creencias suelen ser inconscientes, o sea, la mayoría de la gente no sabemos que las tenemos y además no tienen apariencia de irracional. Y irracional no tiene nada que ver la palabra con no tener razón, sino que se refiere a creencias que son sanas, psicológicamente sanas, que nos permiten pues, avanzar en nuestros objetivos, sean los que sean.
sea progresar en el trabajo, sea progresar como persona o ¿Hay alguien que se sienta identificado con alguna, que le haya gustado, que quiera comentarla? La número 8 dice: mi bienestar depende de factores externos y no puedo controlarlo. ¿Qué podemos comentar sobre esto? ¿Qué dirías? El estímulo. Vale. Bueno, tampoco lo que he comentado antes. Normalmente nos pensamos que nuestras emociones van a depender de cosas que nos sucedan. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, va a depender de lo que nosotros nos digamos. O sea, si yo estoy nervioso aquí hablando, por ejemplo, la profesora 11, si empiezo a pensar, me voy a equivocar, me están jugando, van a decir que lo estoy haciendo mal, pues todo ese tipo de pensamientos que yo me estoy diciendo a mí mismo me van a generar angustia, me van a generar nervios, ansiedad, muchas emociones que se llaman insanas porque me están haciendo daño a mí, que lo que hablamos también de que no es tener razón o no tener razón. Al final se trata de pensar, o sea, elegir pensamientos que nos ayuden o que nos hagan sentirnos bien, o sea, pensamientos sanos. No sé si quiero algo. Perfecto. Voy a hacer un inciso en esta creencia. Es la 8, ¿no? ¿Hemos dicho? Mi bienestar depende de factores externos y no puedo controlarlo. Voy a decir un par de frases de estas, bueno, ya veréis. Factores externos. ¿Qué es factores externos? Mis niños me estresan. Por ejemplo, factor externo es mis niños. Entonces, no. Los niños no estresan. Tú puedes estresarte con tu relación con los niños, pero los niños pasan por ahí y hacen cosas de niños. Eso es muy difícil de aceptar, ¿eh? O, por ejemplo, es que mi jefe me saca de mis casillas o me saca de mi jefe, mi suegro, quien sea. Entonces, factores externos me refiero a eso, no solamente a contingencias como que tengo una inspección de Hacienda, sino cosas del día a día, ¿vale? Digamos además que esto, los periódicos y la prensa cada mañana nos ponen muchos factores de estos, ¿no? Para desayunar. Y luego los vamos digiriendo durante todo el día y los hacemos nuestros. ¿Algún otro? ¿Queréis comentar alguna más? La 1. La 1. ¿Vale? La 1 dice, debo ser siempre amado y aprobado por todos los que me importan. Serían por todas las personas significativas para mí. Entonces, todas las personas significativas pueden ser mi familia, mis mejores amigos, puede ser también alguien de mi entorno laboral. Las creencias irracionales, claro, esto no parece racional, ¿verdad? Pues lo es. ¿Por qué? Porque dice, debo ser siempre amado y aprobado. Vamos a ver. No pasa en ninguna familia, ni siquiera en las mejores relaciones, amigos, de pareja, de lo que sea, que siempre nuestra pareja, por ejemplo, nos apoye y nos apruebe en todo. No, a veces no lo hace, ¿verdad? Todo lo hemos visto. Yo estas 11 creencias las he tenido todas, ¿eh? Todas. Entonces, poco a poco te vas dando cuenta y dices, bueno, hoy le he pedido ayuda o le he pedido consejo a mi pareja o le quería comentar algo y resulta que hoy no está receptivo. Vale, pues se lo diré mañana o se lo contaré a una niña, ya está. Pero ya no pienso que debe aprobarme y amarme siempre y si no lo hace, resulta que no me quiere, que mi relación no funciona, etcétera, etcétera. Porque luego magnificamos ese hecho puntual y entramos en lo que llamamos entre terribilitis, que es calificar de terrible cosas que en realidad no lo son. Y es algo que hacemos muy habitualmente, ¿sabes? Entramos en el ascensor, nos cruzamos con alguien y decimos, hay que ver, que un día horroroso. Vamos a ver, un día horroroso a lo mejor lo tienen en Ucrania, pero en Cádiz no. Entonces no podemos decir que fue un día horroroso, simplemente hay un día. Pues bueno,
Pues ser conscientes de ese diálogo mental hace que poco a poco vayamos cambiando la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos y nos hace cambiar nuestra perspectiva de la vida. Porque al final es como un cambio de filosofía de vida, ¿verdad? O sea, al final, un poco lo que yo he experimentado es el cambio diario de pensamiento. O sea, es como una transformación en el sentido de, como tú bien has dicho antes, de estar pensando en automático, al cambiar y ser totalmente consciente de lo que yo elijo pensar en cada momento o cada situación que me estrese o que me haga sentir mal. ¿Es fácil elegir en cada momento que se quiere pensar? No. Requiere entreno, porque esto funciona a su manera. La mente es muy rápida y me cuesta, pero es verdad que se puede entrenar. También hay un ejemplo que yo suelo poner a las personas que ven por primera vez y les explico cómo funciona la TREC y les digo, mira, tú has conducido toda tu vida por la derecha. ¿Lo digo bien, no? Por la derecha. Entonces, ahora te vas a ir al Reino Unido y tienes que empezar a conducir por la izquierda. Pues claro, hay torpeza, te equivocas, hay inseguridad, hay miedo a tener un accidente, vas despacito, pero poco a poco, a medida que vas cogiendo fluidez, acabas conduciendo por la izquierda como si lo hubieras hecho siempre. Bueno, pues hay ese proceso, ¿verdad?, de transición del automatismo a decir, no, yo elijo conducir por la izquierda y me fijo en lo que tengo que hacer para conducir por la izquierda. Y al final se automatiza. ¿Queréis comentar alguna creencia más? La 4. Bueno, ahí va. Vamos a 3 y la 4. Vale, vamos a hacer orden. Tengo que ser competente y exitoso para valer como persona. Esta está muy relacionada con lo que decía antes de la autoestima, que relacionamos éxito o con competencia. Entonces, para que las cosas me vayan bien, para ser valioso, tengo que hacer que las cosas me vayan bien. Entonces, la TREC tiene un enfoque muy humanista, de manera que se considera que el valor de la persona es intrínseco a su ser. Una persona, su ser, a su ser. Una persona es valiosa por el hecho de ser un ser humano, y ya está, o un ser viviente, independientemente de lo que consiga o de lo que no. Porque si nuestra valía siempre la hacemos depender de aprobar un examen, de aprobar nuestras posiciones o de un ascenso en el trabajo, lo que sea, como no siempre lo vamos a conseguir, pues si lo conseguimos, maravilloso. Pero si no lo conseguimos, eso ha sido algo, digamos, puntual. No quiero hacer incisos religiosos, pero es que sirve muy bien el ejemplo del pecado y el pecado. ¿Sabes? O un niño tiene una habitación desordenada, pues no es lo mismo decirle, hay que ver cómo tienes la habitación, recógela, que decirle, eres un desordenado, eres un desastre. Estás etiquetando la moralidad de la persona. Y pues esa creencia va un poco por ahí. Le añado yo una anécdota. Para añadir una anécdota desde el punto de vista de los negocios, cuando seleccionamos startups, precisamente en innovación digital o inteligencia artificial, si el fundador no ha tenido 3 fracasos anteriores, no lo seleccionamos. Con lo que es totalmente en contra de esto. ¿Por qué? Porque sabemos de que se va a afrontar contra muchas situaciones desconocidas, problemas que no se ha afrontado antes, y quien ha crecido en el éxito tiene una gran debilidad intrínseca. Quien ha fracasado ha sabido salir. En japonés hay un dicho que dice, cae 7 veces, levántate 8. Porque sobre eso aprendemos. Y esto tiene mucho que ver. Nos limita además. Porque si por desgracia es cierto que siempre has tenido mucho éxito, te está limitando. 10 veces el Amazon dice, si todo el mundo cree que tienes razón y no te has equivocado nunca, es que no has hecho lo correcto. Por la siguiente, ¿qué era? Vamos ahora por la siguiente, que era la número 3. No, nos han dicho 2, 3, 4, vamos a hacer la 2. La número 3. He de preocuparme siempre por las personas a las que quiero.
Bueno, yo creo un poco que la irracionalidad de esta creencia está en la parte de preocuparme, ¿vale? No es lo mismo preocuparme que ocuparme. Si yo me preocupo, me estoy diciendo un pensamiento, estoy teniendo pensamientos en los que estoy teniendo una experiencia insana para mí. O sea, son pensamientos que me están haciendo sentirme mal. En cambio, yo puedo ocuparme. Ocuparme sería el qué puedo hacer ahora o y ahora qué, ¿vale? En vez de preguntarme en lo por qué o tener pensamientos en lo que pueda estar haciéndome sentirme mal. No sé si queréis comentar algo. Sí, sí, perfecto. Un factor que contribuye a que esta creencia permanezca arraigada es que confundimos la preocupación con la responsabilidad. Entonces, por ejemplo, la mayoría de padres están convencidos de que todo buen padre o toda buena madre debe preocuparse por sus hijos. Entonces nosotros decimos, no, la preocupación es como salir cada día con el paraguas abierto de casa por si acaso no sirve nada más que para ganarse la vida. Y ahora sí, la esperada número 4. Que dice, hay personas que son malvadas y merecen castigos severos. Sí, este tiene tela, porque, vamos a ver, el mal existe y creo que todos tenemos conciencia y conocimiento de ello. Pero es verdad que desde la TREC siempre tendemos a no juzgar y a no condenar totalmente a una persona. Y yo he visto ejemplos, por ejemplo, en consulta, de madres de delincuentes que han venido a verme y me han dicho, es que mi niño tiene un pronto, pero mi niño no es una persona, y por el niño a los chicos. Lo que sea. ¿Qué quiero decir con eso? Que todos somos maravillosos por alguien, ¿verdad? Para nuestros padres, para nuestras parejas. Entonces aquí se tiende, hablo desde la entreque, se tiende a pensar que lo que decía antes del niño que es desordenado o que simplemente tiene una educación desordenada, que no hay que juzgar a la persona, también tenemos la persona en su esencia, en su totalidad, porque a veces no sabemos lo que ha llevado a esa persona a comportarse como lo está haciendo. Esta es una de las creencias más controvertidas, pero no os vayáis a ejemplos drásticos. Intentad aterrizarla en el día a día y entonces es mucho más fácil de comprender. Además, quizás porque la trampa está en la segunda parte. Merece un castigo severo. Pero nos convertimos en jueces. Y si ese castigo no ocurre, nos revierte negativamente a nosotros. O sea, sí que podemos identificar que hay una persona malvada, pero no tenemos por qué esperar que esa persona sea castigada. Es quizás la trampa está en la segunda parte, convertirnos en jueces. No sé si las hemos visto todas. Sí, casi, casi todas. Las 5 también. La número 5 que nos dice, es necesario tener a alguien fuerte en quien apoyarse y confiar. Aquí entra otro sesgo cognitivo, o creencia irracional, o tendencia irracional, que es la necesititis. Igual que antes decía que la terribilitis es considerar terrible o horrorosa algo que no lo es, la necesititis es creer que necesitamos algo. Y la palabra o el verbo necesitar está muy relacionado con la supervivencia, es decir, cuando experimentamos que necesitamos algo, sí o sí, y no lo obtenemos, bueno, pues si somos un niño de 4 años que tenemos una pataleta, esos niños que dicen, necesito unos tenis, no. Tú preferirías unos tenis, pero necesitarlos no los necesitas. Pues la necesititis va por ahí. Cuando creemos que realmente necesitamos algo, hay que intentar poner esa creencia y decir, vale, me gustaría tener esto, preferiría tenerlo, pero si no es posible, no es horroroso. No nos entra la terribilitis, sino que puedo seguir mi vida adelante y no es absolutamente nada. Lo cual no significa
y esto creo que también es importante mencionarlo, que no tendamos a la excelencia. Podemos tener la excelencia y querer hacer las cosas siempre de la mejor manera posible o tener las acciones más satisfactorias posible, pero no siempre saldrá bien porque hay esos factores externos que bueno, pues a veces están en... Vale, y ahora sí, vamos a ir acabando, pero antes, si alguien tiene alguna pregunta sobre el libro, algo que quiera aportar, por ahí. Bueno, yo quisiera preguntaros a los dos, porque Monse ya sé que me va a decir que en la 3 puedo encontrar la solución. La número 10. ¿Cómo podemos, en estos días yo personalmente lo detecto en mí, y lo detecto en mucha gente que se me hace, ¿cómo podemos sobrevivir a un ataque de nervios como consecuencia del hiperliderazgo? A los efectos del liderazgo, porque hemos hablado del empresario, del líder, de la persona en general, que actúa de una manera y lo contextualizáis en diferentes ejemplos en el libro. Pero, ¿y los que sufrimos el narcisismo al que hablábamos antes? Porque yo recuerdo que cuando en los terribles días de Gaza, hablando con Monse, le hablaba de mis angustias y de las angustias de mucha gente, y ella me decía, sí, pero preocúpate, pero tú no eres el responsable. Entonces, ¿cómo sobrevivir o qué herramientas podemos utilizar en estos días haciadores en los que el hiperliderazgo a mí por lo menos me abruma y creo que a mucha gente les angustia, crea un estado de angustia general. Bueno, hablo yo un poco de liderazgo. Yo totalmente de acuerdo. Yo uniría este hiperliderazgo, que llamamos exponencial, junto con la sobreexposición por nuestra parte. Pues estos líderes, que normalmente son narcisistas, porque tienen que serlo para estar ahí luchando contra todo, juegan una estrategia, porque lo que ocurre es de que ellos saben que tenemos este cerebro reptiliano, que cuanto más nos pongan en una situación de inestabilidad, más apariencia tendrán ellos de que están controlando. Y esta es la estrategia de Trump. Quien diga que Trump está loco, es que hay que entenderlo. Él está generando crisis, las crisis. De hecho, Maquiavelo decía, nunca desaproveches una buena crisis. Porque claro, si hay una buena crisis, la puedes aprovechar para mejorar. De hecho, evolucionamos a través de crisis. Pero este tipo de gente, hablamos de Putin, hablamos de Netanyahu, hablamos de Trump, precisamente sabe tocar esa fibra y sabe ponernos en situación constante de vulnerabilidad, de incerteza, de complejidad y de ambigüedad. Y lo va multiplicando. Bueno, contra eso no podemos hacer nada, porque es principio de tren. Contra lo que sí podemos hacer es sobre la sobreexposición. O sea, es no caer en el efecto bola de nieve, que entonces ahora me voy a preocupar qué va a pasar, ya están diciendo, yo estoy a 500 kilómetros, ¿qué va a pasar con Taiwán? Y después de Taiwán, ¿qué va a pasar pues, con Colombia? Entonces nos están poniendo en ese estado precisamente para controlar y para liderar dictatorialmente, que es otro tipo de liderazgo que no tiene nada que ver con lo que comulgamos nosotros. Pero yo creo que lo importante es no sobreexponerse. Un poco de zen, cultura zen, y dejar que eso pase. Pero eso desde el punto de vista de liderazgo es diferente. No sé si estarás de acuerdo, pero yo diría que esta persona de la que estamos hablando, que es que me apetece mencionar, no es un líder. Cuando nosotros hablamos de líder, lo definimos muy bien en el libro. Es una persona que manda.
que no es lo mismo mandar que liberar, ¿verdad? Son las dos caras. Bueno, respecto a la parte psicológica, os diría, es una opinión personal, ¿eh? Esto no sale en el libro, pero es algo que, una opinión muy fundamentada en la experiencia. Detrás de cualquier emoción muy disfuncional, muy insana, muy perturbadora, siempre hay una misma emoción, que es el miedo. Entonces, estas personas que mandan utilizan el miedo para someter. Y es muy fácil caer en el miedo. Y detrás de cualquier... Es que el miedo está... Os voy a poner ejemplos. En una persona celosa, que tiene miedo de que le desbanque, de perder tu relación, de perder. Es una pérdida. Cualquier emoción que queráis, negativa, sana, disfuncional, siempre tiene detrás el miedo a perder algo. Y el mayor miedo que tenemos los seres humanos es el miedo a morir. Ese es el mayor miedo. Entonces, hay que hacer un gran trabajo, tal vez un próximo libro, para resolver este tema. Porque si no tienes miedo a morir, no tienes miedo a nada. Absolutamente a nada ni a nadie. Y esto, de verdad que no lo tenía programado, pero enlazo para deciros, lo leí. El día 30 de enero, si no recuerdo mal, tenemos aquí la lectora el primer Death Café, Café de la Muerte. Un encuentro en el que nos vamos a ver los que queréis venir y vamos a hablar de la muerte. Sin ideologías, sin condicionamientos, sin un objetivo, simplemente vamos a hablar. Porque es la única certeza que tenemos en la vida. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que nos debemos. Si no, No, lo dejamos aquí porque supongo que estos señores tienen que irse a casa, como decía. no hay prisa, nosotros cerramos a las 9, pero bueno, si tienen alguna pregunta más o quieren... No, pues lo dejamos aquí. Gracias. Muchas gracias otra vez a todo el mundo. Me ha hecho muchísima ilusión de verdad. Veros a los conocidos y conocer con las caras de los que no. Ya que me lo he traído, os lo enseño por si acaso. El libro está en inglés. Yo que sé, si tenéis algún amigo guiri, pues está en inglés. Sí, en inglés está en Amazon. Bueno. Y en español aquí la lectura. Muchísimas gracias a todos.